Bien, entonces en la declaración anual de personas físicas para este año de 2020, vamos a ver primero quiénes tienen la obligación de presentarla. Durante el transcurso del curso, nosotros vimos cada uno de los capítulos por los cuales las personas tienen obligación de declarar sus ingresos, tanto para provisionales como declaración anual. Entonces, están obligadas a pagarlo o a presentar la declaración anual todas las personas físicas que tengan ingresos, excepto los que están exentos totalmente o aquellos por los que se hizo pago definitivo. Recordemos que unos de pago definitivo es régimen de incorporación fiscal, eh, premios, esos pueden ser ejemplos de pagos definitivos, ya no presentarían declaración anual. Régimen de plataformas también. Bien, pero ¿quiénes están obligados? Primero que nada, por salarios. En el caso de salarios, están obligados los que no hayan laborado todo el año con un patrón, es decir, que hayan laborado con varios patrones. Los que tengan ingresos asimilados a salarios, los que reciban ingresos mayores a 400,000 pesos, esos están obligados a presentar su declaración anual. El que opte por hacerlo, puede ser que alguien no llegue a los 400,000 pesos, pero diga yo quiero hacer mi declaración anual. Esto es porque luego tienen deducciones personales y pues se pueden aprovechar y me queda un impuesto a favor. ¿Sí? Cuando tengan ingresos de 2 o más capítulos, cuando reciban pagos de no retenedores nacionales o del extranjero. ¿Sí? Esos serían. Estos son los casos para salarios. Que no lo vimos en este curso, pero pues sí, es importante. Luego, actividades empresariales. De la sección 1 en todos los casos. Sección de actividades empresariales, de honorarios también en todos los casos. Y los que comentamos, lo de incorporación fiscal, esos no. Son pagos definitivos y plataforma también se consideran pagos definitivos. Por lo tanto, no presentan declaración anual. Arrendamiento, presenta declaración anual en todos los casos. Enajenación de bienes, presenta en todos los casos, excepto cuando sea casa habitación. Pero en casa habitación no es tanto de que vaya a presentar el cálculo del impuesto, sino nada más es básicamente de informar. Pero siempre y cuando la casa habitación que haya vendido rebase los 500,000 pesos. Enajenación de acciones, en todos los casos está obligado a presentar declaración anual. Adquisición de bienes, en todos los casos, excepto cuando estén exentos. Recordemos que en adquisición de bienes, cuando son donativos o que yo recibí un bien eh, en herencias o legados, esos están exentos. Pero, sin embargo, lo deberán informar si estos rebasan 500,000 pesos. ¿Qué otra? Intereses. Intereses están exentos siempre y cuando no rebasen de 100,000 pesos lo que yo gané por interés. Cuando obtenga ingresos de otro capítulo y en el caso de salarios e intereses, si son 400 y 100,000, no hay obligación de presentar declaración anual. Premios. No, recordemos, no existe la obligación porque es pago definitivo. Sin embargo, si el premio rebasa 600,000 pesos, tengo la obligación de informarlo. ¿Qué pasa si no lo hago? Se convierte en un ingreso acumulable. ¿Sí? En dividendos, utilidades, en todos los casos tengo que informarlo. Otros ingresos, en todos los casos se debe de presentar declaración anual. Y aquí va una lista de todos los casos que pueden ser otros ingresos. Bueno, pero sin embargo, yo no tuve ingresos de ninguno de esos, pero sin embargo, hay otra obligación de presentar declaración anual, aunque no sean objeto. Tales son los de viáticos, premios, que ya los comentamos. Entonces, en estos casos,
yo tengo obligación de informarlo, pero siempre y cuando rebasen 500,000 pesos. Y ahí es la suma de todos, ¿eh? Si entre viáticos, dice, oye, la herencia solamente fue de 300, pero sin embargo, la casa de habitación fue de 300, ya son 600, y premios fueron 100, son 700. Ah, ya rebasa entre todos, entonces tengo que informar. ¿Cuál otro? Entonces, cuando la persona únicamente reciba ese tipo de ingresos y que solamente lo tiene que informar, debe de presentar su declaración anual. Dice, oye, pero es que no estoy dado de alta. Tiene que quedarse de alta ante el RFC sin obligación, pero que tenga su contraseña y todo, y puede presentar su declaración anual solamente para informar. ¿Sí? Bueno, eso ya es lo que habíamos visto. En viáticos nada más hay una una obligación de informarnos siempre y cuando rebase el 10%. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Si una persona gana de sueldo 250,000 pesos y en todo el año le dieron 24,000 pesos de viáticos, es un 9.9%, ¿no? No rebasa el 10%. Pero sin embargo, si rebasara el 10%, entonces sí se debe de informar, ¿sale? Bueno, en resumen, entonces, hay dos artículos que nos obligan a nosotros a informar. Primero, es el artículo 150 que nos habla de viáticos, casa habitación, herencias y legados, premios, y nos dice cuándo el total sean superiores a 500,000 pesos. Entonces, no individuales, tengo que sumarlos todos y ver que no rebasen los 500,000 pesos, no los informo. Pero si rebasan entre todos los 500, sí se deben de informar. Y el otro es el artículo 90. El artículo 90 nos habla de préstamos, donativos, premios. Y aquí también los debo de informar, pero aquí la diferencia es que aquí es cuando excedan de 600,000 pesos. Es cuando debo de informar. Bien, hay un castigo. Dice, ¿qué pasa si yo tenía la obligación de informar y no lo informé? El castigo es de que eso que estaba exento se convierte en grabado si la autoridad lo descubre. A eso se refiere, ¿no? Cuando no presentes tu declaración anual. Pero, ¿qué pasa si no la presentaste y te das cuenta ya muy tarde? Pues puedes presentarla aún extemporánea y se considera que de esa manera ya lo informaste. Pero si no lo haces y la autoridad lo descubre, entonces ya no puedes hacer otra cosa. Esa es la consecuencia. Bueno, durante todos los ingresos la mayoría de los ingresos, mejor dicho, que tienen las personas físicas, los obligan a hacer pagos provisionales. La autoridad que entonces recibe esos pagos provisionales mediante una forma, que esta es la forma, y se obtiene la forma mediante su contraseña y entran a una opción y ellos ya informan cuánto es de sus pagos provisionales. Y la autoridad lo va captando y obviamente tú lo vas pagando cada mes, ¿no? Y así puede ser por arrendamiento, por actividad empresarial. Bueno, aparte del IVA también lo pagas. Y entonces la autoridad te va llevando cuenta cuánto estás pagando tú de pago provisional por cada concepto. Obviamente para que lo puedas pagar hay una línea de captura, el importe total y lo pagas en el banco, ¿no? Y de esa manera va llevando el cálculo cuánto tú tienes. ¿Por qué se los digo? Porque lo vamos a ver ahorita en la declaración anual. La declaración anual, en la declaración anual vamos nosotros a sumar todos los ingresos que tuvimos, pero de manera así individual primero, la declaración anual va a abrir por conceptos y en cada concepto vamos a poner el ingreso, menos las deducciones o lo exento que tenga para que determines tu ingreso grabado por cada concepto. Y al final lo que hace la declaración es que sumas el total de ingresos y ya determinas tu impuesto, restas tus provisionales, etcétera, y determinas tu impuesto definitivo. Esa es la mecánica. Aplicas la tarifa, obviamente. Ok, bueno. Puedes amortizar pérdida. Aquí les dejo también
las pérdidas, porque recordemos que las pérdidas no se pueden aplicar en todos los capítulos. Arrendamiento, puedes aplicarlo solamente en enajenación de bienes, adquisición, intereses, dividendos y otros ingresos. Pero no puedes aplicarlo a sueldos, por ejemplo. No lo podrías aplicar a ellos. Ok. Pérdida por intereses, enajenación de bienes, etcétera. ¿No? Aquí les dije adquisición, intereses, dividendos, otros ingresos. Perdón, aquí los puse a qué les corresponde. Pérdida por enajenación a otros ingresos, adquisición, intereses, dividendos o arrendamiento. Notan ustedes que por ejemplo, no lo puedo aplicar a actividad empresarial. Aunque yo tenga, no lo puedo aplicar a sueldo. Entonces aquí está el proceso contra cuáles ingresos puedo yo aplicar. En este cuadrito vemos, primero que nada, lo que ya comentamos, de dónde proviene la pérdida amortizable. De hecho, hay algunos que no generan, ¿no? Por ejemplo, sueldo, pues nunca te genera pérdida. En otro les pongo cuál es el plazo para amortizarlo y el fundamento. Bueno, en la declaración anual les comentaba ya hace rato, una persona tiene sueldos y decide por su cuenta presentar la declaración anual. ¿Por qué por su cuenta? Porque puede ser que tenga deducciones personales y recordemos que deducciones personales nos hace que baje la base y por consiguiente nosotros pagaríamos un impuesto menor y lo que nos retuvieron nos queda a favor y es susceptible que nos los devuelvan. ¿Cuáles son esas deducciones personales? El artículo 151 nos habla de 8 tipos de deducciones personales, que son honorarios médicos, dentales, psicológicos, nutriólogos y gastos hospitalarios. Gastos funerales, donativos, intereses por créditos hipotecarios, aportaciones complementarias de retiro, primas de gastos médicos, transporte escolar y el impuesto local sobre ingresos por salario. Y además, aparte del artículo 151, hay un estímulo fiscal para deducción de colegiatura. Cada uno de ellos tiene ciertos requisitos en honorarios médicos. Allí lo que nos piden es que los pagos que tengas por concepto de gastos médicos, que así se le llama, los hayas pagados con algún medio bancario, ya sea tarjeta, cheque o transferencia bancaria. Es una, y la otra es que hay un límite. También no puede ser deducible de cualquier persona, solamente puede ser del contribuyente, del cónyuge, de ascendientes o descendiente. Y también el requisito es que si yo voy a pagar gastos médicos de alguna de esas personas, el requisito es de que ellos no reciban un sueldo mayor a una UMA. Hay otro concepto aquí que son aparatos ortopédicos, que también se análisis clínicos, gastos por lentes, todo ello se consideran también gastos médicos. En el caso de aparatos ortopédicos, inclusive no hay límite, pero en el caso de lentes, nos dan un límite de 2,500 pesos, que hasta lo que yo puedo gastar. Puedo gastar más, ¿no? Pero la diferencia es no deducible. En gastos funerales, aquí puede ser también del propio contribuyente o alguno de las personas que mencioné en la anterior, ¿no? Cónyuge, ascendientes o descendientes. Y el límite es de una UMA anualizada. El límite de gastos. Y la otra es también de que se deduzcan cuando se ocupen, porque ya ven que estos gastos funerales también se pueden comprar por anticipado. Sí, no son deducibles, sino hasta que los ocupen. En el caso de donativos, son deducibles los donativos que yo otorgue a instituciones, pero esas instituciones tienen que tener un permiso de Hacienda, del SAT, para que operen como donataria. Y el límite máximo que yo puedo deducir es el 7%. El 4% para si la donataria es del sector público y el 7% si es privada, pero que entre los dos no rebase el 7%.
Los intereses por créditos hipotecarios también los puedo deducir. Nada más que ahí el tope es que el crédito no vaya a rebasar 700,000 UDIs. Aportaciones complementarias de retiro. Recordemos que cuando nosotros estamos dados de alta en el Seguro Social, nuestro patrón está pagando un 2% de aportaciones para seguro de retiro. Nosotros podemos también aportar otras cantidades y eh, en esos casos es deducible la aportación que nosotros hagamos. Nada más que aquí sí hay que tener cuidado porque es deducible en el momento en que yo la pago cada año. Pero resulta que cuando me la vaya a devolver la Afore, porque es ahí donde se hace el ahorro, cuando me la vaya a devolver, la tengo que acumular. Y hay que hacer ahí un cálculo porque probablemente lo que yo acumule sea más de lo que fui deduciendo en todo el tiempo. El impuesto que me represente, vamos. También puede ser por la tarifa, ¿no? Porque si yo estoy deduciendo una cantidad, un 10%, por ejemplo, cada año, pero cuando me paguen va a ser una cantidad considerable que probablemente se vaya a un porcentaje mayor y nos da un impuesto mayor. Entonces ahí es cosa de decidir, ¿no? Si me conviene deducirlo o no me conviene. Prima de seguros de gastos médicos. Adicionales a los planes de seguridad social, puedo yo tener una prima de gastos médicos mayor. Y entonces puedo deducir. 7 y 8 realmente no existen, porque el transporte escolar dice que es deducible siempre y cuando toda la escuela esté obligada. Pues no hay. En Jalapa y en muchísimas ciudades no hay eso. Y el impuesto local sobre ingresos por salario en el estado de Veracruz no existe. No existe porque existe un impuesto sobre nómina. En lo que se refiere a deducción de colegiaturas, aquí nos podemos deducir nosotros colegiaturas, pero solamente de escolar hasta preparatoria de educación de colegiatura. Y hay un límite. Las colegiaturas, a ver, les voy a decir, en preescolar, por ejemplo, son 14,200 pesos. En primaria son 12,900. Secundaria 19,900. Profesional técnico 17,100. Y bachillerato 24,500. Anuales y por cada hijo. Es decir, si yo tengo un hijo en bachillerato, hasta 24,500. Podemos, si el esposo y la esposa tienen que declarar los dos, ahí hay una opción, no porque la ley lo dice, la ley nunca lo va a decir, pero por ejemplo puedo pagar yo 6 meses y mi esposa 6 meses, y así cada quien deduce el monto correspondiente y puedo duplicarlo. Es algo que podemos ahí aprovechar. Bueno, esos son los gastos personales que yo tengo. Otra situación es que finalmente la ley me dice que yo sume todos los gastos que hice y solamente puedo deducir hasta el 15% de mi total de ingresos o 5 UMAS anualizadas. Si yo pagué más, la diferencia no es deducible. En todos, excepto gastos médicos por incapacidad, donativos y aportaciones para el retiro y colegiaturas. Eso lo separo y hago cuenta de cuánto pagué de lo demás y hago esta comparación. ¿Cuál es menor? ¿El gasto que pagué, las 5 UMAS o el 15%? Y deduzco el que sea menor. ¿Vale? Bueno, esa es la manera en que yo voy a pagar, perdón, a deducir. Y eso me va a generar que pueda yo tener saldo a favor en mi declaración anual o que el impuesto que vaya yo a pagar sea menor. ¿Sale? Este, es para pagar. Cuando me dé a favor, el SAT tiene la obligación de devolverme. Y si es entre 10,000 y 150,000 pesos, así nada más me lo devuelven siempre y cuando yo utilice o en mi declaración anual
ponga mi clave interbancaria, es decir, para que me depositen, ¿no? Si rebasa los 150,000, entonces ya tengo yo que firmar mi declaración mediante la firma electrónica y todo lo que ello conlleva. Bueno, esas son algunas de las situaciones que debo yo de considerar al presentar mi declaración anual. Vamos a ver a continuación sobre el formato. Este formato es del 2019, pero sin embargo para el 2020 es la misma situación, no ha cambiado. Bien, les comentaba, tengo que tener mi RFC y una contraseña que en el SAT me hayan asignado. Entonces tenemos que crear el RFC y nuestra contraseña y vamos a entrar. Y aquí le damos donde dice presentar nuestra declaración. Y lo primero que vamos a ver nosotros es una pantalla en la cual nos muestra todas nuestras obligaciones que podríamos tener. Y de inicio van a aparecer así con seleccionados en una casilla de verificación aquellos por los que yo estoy inscrito o estoy obligado. Y si de repente alguno no apareciera, pues lo tengo yo que seleccionar, por ejemplo, el de otros ingresos, ¿no? Y lo tengo yo que seleccionar y ya para que me aparezcan las obligaciones y ya haga el llenado de cada uno de ellos. Para el llenado, eh, vamos nosotros a iniciar y nos van a aparecer todas las opciones de los ingresos que yo tenga. Obviamente, nada más nos van a aparecer los que seleccioné allá. Aquí se los muestro todos para que vean que sí aparecen todos, pero de hecho aparecerían solamente los que yo estoy obligado. Y entonces tendría yo que entrar a cada una de las opciones e ir llenando, o en muchos casos, recuerden que se piden CFDI y entonces por los CFDI o por declaraciones informativas de terceros, el SAT ya capturó toda esa información y ya nos presentan prellenados. Entonces, vamos a ver el caso de sueldo. Aquí lo vemos en cero porque es un ejemplo, pero ya vendría llenado el ingreso anual que yo tuve, ¿no? Y aquí donde dice detalle, podría yo entrar y ver quién fue lo que me pagó el sueldo y verificar que coincida. Ya vendría prellenado por nuestro CFDI que nos expidieron donde nosotros trabajamos. En actividad empresarial dice total de ingresos. También ya vendría llenado, porque cuando nosotros hacemos nuestro pago provisional nos va preguntando cada mes cuántos son los ingresos que voy a declarar. Y cuando presento el de diciembre, ya presenta mis ingresos acumulados. Entonces la declaración anual va a jalar el total de ingresos y va a venir aquí lleno. También vendrían las deducciones, vendría el importe total. Ya nada más lo que nos pide aquí es que detallemos a qué conceptos de deducciones nosotros nos referimos. Aquí detallarlos: gasolina, SAR, sueldos, viáticos, etcétera, ¿no? Seleccionar el tipo de gasto y debemos de coincidir contra el total. Y aquí determinamos si hay utilidad fiscal o si hay pérdida fiscal y nos da una utilidad gravable. Pagos provisionales. Aquí en esto se tendría que aparecer el total de pagos que nosotros hicimos durante el ejercicio. Todo eso lo jala el sistema de las declaraciones que fuimos presentando cada mes. Incluso nos pide que nosotros detallemos nuestro estado de posición financiera. Aquí dice activo, pasivo y capital. Tendría que entrar aquí donde dice detalle e ir detallando cuánto es de bancos, cuánto es de inventarios, cuentas por cobrar, etcétera, ¿no? Y ahí que cuadre mi balance. Actividad empresarial. Arrendamiento. Me pide ingresos cobrados, exentos, grabados y el total. Pero les vuelvo a repetir, eso es lo que pide la declaración, pero ya vendría prellenado con los pagos provisionales que yo he ido presentando durante el año. Bueno, y ya para no repetirlos, así operan la mayoría de de cada uno de los ingresos que yo voy a declarar, de los conceptos. Enajenación de bienes. Fíjense que en enajenación de bienes nos pide todos los datos
que nosotros tenemos cuando determinamos un impuesto por enajenación de bienes. Ya nosotros tenemos que tener diseñada nuestras cédulas para hacer los cálculos y aquí simplemente ir vaciando cada uno de ellos. Este sí es de uno de los conceptos que no viene prellenado. Este sí nosotros lo tenemos que llenar de acuerdo con los cálculos que ya hicimos. Miren, incluso nos pide cuántos fueron los años transcurridos, nos pide el RFC del retenedor, en este caso es el notario, ¿no? En fin, ahí está. Enajenación que incluye lo de acciones. Aquí dice, mire, enajenación de acciones. Incluye también lo mismo. Enajenación de bienes, adquisición de bienes. Este también lo tendríamos que llenar nosotros. Intereses, este sí viene lleno aquí. Normalmente viene lleno porque las personas que nos pagan intereses de los que ya invertimos presentan la declaración informativa de retenciones y aquí sale lo que ellos ya determinaron. Notarán ustedes que el ajuste inflacionario no lo tenemos que calcular porque aquí dice ingresos nominales, intereses reales, pero no te pide el cálculo. Ya cuánto salió de interés real, ¿no? Cuánto fue de ISR retenido. Y así, premios, dividendos, demás ingresos. Aquí en demás ingresos te va a preguntar qué tipo de otros ingresos son. Condominios, personales de planes de personales de retiro, intereses, pagos, retenciones, etcétera, ¿no? Ahí vendrían los demás ingresos. Y por último, creo que son los del extranjero. A ver. Regímenes fiscales preferentes. También si hay algo que declarar si recibí yo algún ingreso de por ahí del extranjero, de otro régimen fiscal. Enajenación de acciones fuera de la bolsa de valores. Y aquí vienen las deducciones personales. En las deducciones personales, ya también debido a que cada vez que nosotros hacemos un gasto, vamos pidiendo el CFDI. Entonces, al despedirse el CFDI, inmediatamente se va a nuestro portal y aquí la declaración anual jala esos conceptos. De hecho, los identifica porque cuando se piden las deducciones, hay un concepto que le ponen ahí que es para honorario médico, que es para gastos funerales, donativos, etcétera, ¿no? Y de esa manera el CFDI se va clasificando en los apartados correspondientes. Bien, esta persona tiene un importe que dicen honorarios médicos, tiene cinco deducciones que dan 46,871. Aquí dice, ¿sí? Esta cantidad. Entonces, ¿cómo buscamos eso? Pues nosotros tendríamos que entrar aquí donde dice esto y aquí están las 5 facturas, ¿no? Y aquí está detallado el importe total. Nada más que aquí en el caso de lentes graduados dice 6,245. El sistema todavía no está hecho para filtrar aquí el concepto y que ponga que el monto deducible es de 2,500. Nosotros por nuestra cuenta, aquí no se nota, pero trae aquí al lado una opción para editar y aquí le pondríamos monto deducible 2,500 pesos. Porque sobre todo si da saldo a favor, estas declaraciones entran a un sistema de validación y pueden detectarlo ahí y no nos van a devolver hasta que no se corrija. Bien, entonces en ese caso ahí están las deducciones personales. Finalmente, cada uno de los conceptos que nosotros fuimos llenando nos van a dar el gran total que dice ingresos acumulables. La cantidad que aquí aparezca va a ser la suma de los ingresos acumulables que se fueron determinando en cada uno de los capítulos. Aquí en detalles nosotros podemos verificar cuánto es de cada uno de ellos. Si tengo deducciones personales, aquí van a salir, por lo tanto determino mi base, el impuesto del sistema lo determina solo, los pagos provisionales va a sumar, entonces va a sumar
La declaración va a sumar el total de pagos que yo haya hecho, el ISR que me hayan retenido por cada uno de los capítulos y me va a dar el impuesto a favor o a cargo que corresponda. Si es a cargo, pues lo tengo que pagar en el banco, y si es a favor, recuerden que vamos a anotar nuestro número de cuenta, o también decir de que yo lo quiero que me lo devuelvan, porque también puede ser que yo quiera compensarlo. En este caso, si digo que me lo devuelvan, tengo que teclear ahí mi cuenta clave, de qué va, inclusive de qué banco es y todo, y aquí para que me aparezca la devolución. Y con eso terminaríamos nuestra declaración anual. También me pide aquí abajo, si ustedes ven, en la parte de abajo dice datos informativos. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a lo que platicamos al inicio. En datos informativos vamos a informar aquellos ingresos que tenemos nosotros y que tenemos la obligación de informarlos. Y aquí, si no tenemos obligación de informar, aquí, aquí vamos a seleccionar que no y se va cerrando, ¿no? Pero si le ponemos que sí, entonces nos va a preguntar qué dato es que tengo yo que informar. Aquí está, miren. Aquí ya puse que sí. Entonces me va a preguntar de préstamos, donativos, premios, viáticos, enajenación de casa, habitación, herencias. ¿Cuánto tengo que informar? Y aquí voy a ir tecleando los importes correspondientes. Si no tengo nada, pues le pongo 0 y en algunos sí. ¿Sale? Y entonces de esa manera se cumple con esta parte de informar. Terminamos y enviaríamos nuestra declaración y nos regresa nuestro recibo en el cual conste el saldo a favor que nosotros tenemos, y solamente hay que esperar alrededor de 5 días hábiles y nos llega el dinero a la cuenta bancaria. ¿Sí? Esa sería la opción. Pero si tengo que pagar, entonces nos va a salir la línea de captura para que yo vaya a pagar al banco. Hay la opción de que si yo presento mi declaración anual, hay la opción que eso lo pueda yo pagar hasta en 6 parcialidades. ¿Sí? Esa es una opción de pagarlo de esa manera. Bien, pues con eso terminamos nosotros de ver en qué consiste el llenado de la declaración anual en cada una de sus secciones, y de esta manera presentar.